Bienvenidos a todos a nuestro episodio número 3 de Un Café con los Concejales de Mira. Hoy un episodio realmente para nosotros muy especial. Nos estaremos tomando un café con una compañía muy agradable, Ana Karina Silva Guerrero, que es una madre, madre de Emiliano, un niño que conocemos realmente muy especial para nosotros también, y también nos ayudó a construir el debate de control político en el cual estuvimos desarrollando inclusión educativa para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Entonces, bienvenida, Ana Karina, en compañía de nuestro concejal Samir Bedoya. Bueno, muchas gracias al concejal Fabián. Muy contentos de estar con ustedes en este tercer episodio y también muy contentos por nuestra invitada. Y queremos contarles que Ana Karina es comunicadora social, es especialista en gobierno y gerencia pública y tiene un máster en educación inclusiva. Y además, así como lo comentaba aquí el concejal Fabián Puentes, pues es madre de Emiliano, un niño con discapacidad, y claro que su experiencia personal y profesional la convierten en una voz realmente autorizada para hablar de este tema que tiene que ver con el acceso y la permanencia de niños con discapacidad en el sistema educativo, especialmente en el sistema educativo distrital. Así que vamos a explorar con esta conversación con Ana Karina cuáles son los retos, cuál es la realidad, porque seguramente hay muchas familias que tienen miembros, hijos o algunos familiares que tienen discapacidad, y pues para ellos ha sido un reto también el tema del acceso y la permanencia. Así que esperamos con este podcast hacer un aporte y, claro, trabajar juntos por garantizar una educación inclusiva en nuestra ciudad. Y de permanencia, que es algo esencial también, que es lo que buscábamos a través del debate de control político. Ana Karina, en el debate mencionaste las dificultades que se ha enfrentado no solo tú, sino muchos padres, en especial madres de familia, madres de niños con discapacidad, tú como madre de Emiliano, con el fin de poder garantizar el acceso a la educación, una educación inclusiva. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal en todo este proceso? Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estoy en proceso de conseguir mi doctorado en maternidad, pero apenas llevo 5 años, me Más falta importante. mucho. Y pues en estos 5 años ya tuve mi primer encuentro cercano con la discriminación en la accesibilidad a la educación inclusiva para mi hijo Emiliano. A pesar de tener 5 años, pues yo empecé como desde los 2 años a buscar espacios, porque sabía que no iba a ser sencillo. Yo sabía que no iba a ser sencillo porque siempre que hay cosas que desconocemos hay un miedo, y siempre que hay miedo hay rechazo. Eso es como instintivo. Entonces yo dije, voy a empezar a buscar cupo escolar para Emiliano con tiempo, para ver, tantear un poco cómo es el terreno. Y duramos 2 años en el proceso, donde contactamos alrededor de 31 colegios. 31 colegios donde solo uno nos dijo, ok, vamos a darnos la oportunidad de conocer a Emiliano. Los otros 30 de entrada pues nos rechazaron, y con bastantes excusas. Entonces esa fue como mi primer encuentro cercano con la educación inclusiva y con la accesibilidad a la educación para mi hijo Emiliano, que es un derecho fundamental de cualquier niño, ¿no? El acceso a la educación, sino que por tener una discapacidad pues allí hay como unas complejidades en términos del desconocimiento, el miedo social a no saber cómo enfrentar, atender o acompañar o educar a un niño que presente un diagnóstico específico. Ana Karina, desde tu experiencia, no solamente como mamá, sino también en estas materias de educación inclusiva, que realmente, en mi criterio, bueno, de lo que conozco, ha sido un tema que, a pesar de que se ha desarrollado desde el punto de vista de la academia, uno sí ve una brecha entre lo que se ha investigado, lo que se ha escrito, y la realidad de las familias cuando van al sistema educativo. Que tú nos comentabas que no solamente tuviste, digamos, esos obstáculos en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces,
desde esa perspectiva, ¿cómo evalúas la preparación de las instituciones educativas en Bogotá para atender a los niños con discapacidad? Yo siempre he insistido que la principal barrera para que nuestros chiquitos accedan a la educación en igualdad de condiciones que otros niños o que sus pares de la misma edad, pero sin discapacidad, es una barrera netamente actitudinal. A veces siempre escuchamos como no tenemos gente preparada, no, es que eso necesita docentes especializados, es que y tienden a juntar a nuestros hijos en bolsitas de discapacidades. Entonces, como todos los que tienen síndrome de Down en esta bolsita, todos los que tienen autismo en esta bolsita. Y resulta que más allá de un diagnóstico, los niños responden a unas particularidades propias de su entorno, a los genes de sus papás, de sus familias, a su entorno más cercano, cómo han sido criados, de que se rodean a diario. Bueno, muchas cosas influyen en el desarrollo de un niño. Pero siempre las personas les gusta o se sienten más cómodas homogenizando los procesos. Entonces cogen y los meten en taleguitos separados y creen que cada taleguito necesita un especialista. Yo siempre he dicho, siempre que me dan esa excusa de que es que no tenemos personal idóneo o personal capacitado, yo decía, ¿pero capacitado en qué? Mi hijo no habla, no sé, idioma marciano, no necesito a alguien doctorado en Marte. Yo necesito una persona que sepa educar niños y eso lo saben hacer los docentes. Pero pues como por este hábito de etiquetar todo, siempre creen que para cada tiesto hay una arepa, como que para cada niño hay un docente y tiene que haber un docente especializado. Pero realmente yo siempre he dicho que aquí, si hay actitud, el docente se va a tomar el tiempo de conocer al niño, más allá del diagnóstico, y ver las capacidades que tiene, ver las habilidades que tiene, y así él, desde su práctica, que él conoce su práctica pedagógica, poder hacer las adaptaciones que sean necesarias para procurar que ese niño haga parte de un proceso de aprendizaje con sus otros compañeros. Pero específicamente es actitudinal, siempre es la primera barrera, porque esa barrera impide que el docente, por el miedo, conozca o se tome el tiempo de conocer al niño, porque más allá de un diagnóstico, lo que yo siempre les digo a las personas, más allá de un diagnóstico, lo que hay ahí es un niño buscando que le enseñen. Digamos que es como el primer obstáculo, ¿no? Del acceso y la permanencia de esa educación inclusiva. Y yo quisiera preguntarle a Ana Karina, porque Ana Karina nos habla desde los profesores, ¿no? Que en últimas lo que uno ve, lo que vimos en el debate que hicimos de control político, es que quizás todavía falta mucho para que los docentes también puedan abordar ese reto. Entonces, no sé si es que los docentes no han tenido como la capacitación o que les da temor asumir la educación de un niño con discapacidad, o realmente ellos consideran que el distrito no les da las herramientas para hacerlo. Digamos, ¿cuál sería ahí la forma de resolver ese vacío con los docentes? Porque lo que sí hemos visto, no solamente con el caso tuyo, Karina, sino también con muchos casos que las madres se quejan que los profesores no les tienen paciencia, que los profesores a veces son muy exigentes, que hay algunos incluso que tratan como de equiparar las diferentes maneras de educarse en los mismos niños, es decir, como que tratan de igualarlos a los niños que no tienen discapacidad con los niños que tienen alguna discapacidad. Entonces, esa es como la primera pregunta que uno diría, ¿cómo resolver esto ya en el aula? Porque realmente nos han dicho, y de pronto ahora antes del podcast nos comentabas algunas reacciones de nuestro debate, y uno decía, bueno, pues realmente sí, pues uno aquí en el consejo habla de política pública, de cifras, de los recursos que se requieren, de la implementación de las políticas públicas, pero realmente uno sí debe pensar, digamos, como en el día a día de los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría abordar desde el distrito la forma en que los docentes que están en las aulas aborden la educación de los niños con discapacidad? Yo creo que esto responde a varios factores. Uno de entrada, cuando habla de educación, uno se refiere a los docentes, y en el decreto 1421 del 2017, que es el que reglamenta la educación inclusiva para las personas con discapacidad, se describe muy bien que
para que la educación o los procesos de educación inclusiva sean exitosos, debe confluir diferentes actores. O sea, aquí eso hay que dejarlo súper claro. No es que toda la responsabilidad recaiga sobre el docente, no. El docente es un eje fundamental, pero la comunidad educativa está conformada por varios actores, que son familias, estudiantes, obviamente, ellos también cuentan, docentes, y pues todo, no solo el docente, sino hay docentes de apoyo, bueno, hay una cantidad de personal que está siendo contratado en el marco de la educación inclusiva como mediadores lingüísticos, modelos lingüísticos, intérpretes de señas, bueno, enfermeras también son contratadas en el marco de la educación inclusiva. Hay otro grupo también importante que son los funcionarios públicos, los que están haciendo seguimiento y control a la política pública, y pues rectores y personal administrativo. Entonces estamos hablando de 5 grandes grupos. O sea, la educación inclusiva no puede recaer en un solo de ellos. Yo creo que a veces los docentes dicen, pero es que nos toca a nosotros tenemos 40 niños en un aula y uno solo pues cuidando a 40 niños. Claro, cuando tú escuchas eso, tú dices, pues pobres docentes, o sea, no es fácil. Si uno con un niño en la casa se quiere volver loco, pues con 40 pues debe ser una cosa pues monumental. Entonces, definitivamente sí o sí, esto tiene que ser un trabajo conjunto, y ahí es yo creo que donde hay un cortocircuito muy importante. ¿Por qué? Porque a veces hay familias que llegan, no voy a decir todas, pero hay familias que llegan, tienen sus hijos y dicen, ay, me lo reciben en el colegio, van y lo dejan, y no vuelven a aparecer allá sino hasta final de año, cuando le dicen su hijo va perdiendo. El resto del año no aparece a ninguna reunión. Y con esto me refiero a familias de niños con y sin discapacidad. O sea, realmente hay una desconexión de las familias con los procesos educativos de sus hijos, ¿sí? Y no hay una cultura, no se ha promovido una cultura de, eso se llama corresponsabilidad. O sea, que la familia sea corresponsable con el desarrollo, con el aprendizaje de sus hijos, que sepa que están enseñándole a su hijo. Yo creo que tú le preguntas a cualquier familia, tu hijo, hay papás que tú le dices, ¿tu hijo en qué año está iniciado? Le tiene que preguntar a la esposa, ¿en qué año es que va el chino? O sea, a veces entre ellos están muy desconectados. Sí, entonces, como que las familias cogen y dicen, bueno, yo el colegio allá para eso le pago. Y yo lo entiendo, uno a veces con los niños en vacaciones se quiere volver loco, y uno no ve la hora que abran el colegio y entregar el chino, pero pues en el fondo, pues esto es un trabajo de todos. Entonces yo también creo que los docentes sienten en un punto como, nos toca toda esta carga, aparte el niño con discapacidad, aparte el niño que viene, no sé, de migrante, aparte el niño que viene de un hogar violento, aparte el niño que se viene sin desayunar y se duerme en el salón. O sea, son una cantidad de realidades y pues sencillo no es. Entonces, por eso la participación de familias, los rectores tienen también como un rol muy importante, y es que ellos deben, por ejemplo, propiciar esa política, más allá de inclusión, política de diversidad escolar. O sea, ellos tienen que hacer consciente a su personal, a los otros estudiantes, de que estamos en un mundo diverso y que la diversidad enriquece a la comunidad educativa, pero de eso nunca se habla en los colegios. Y pues el sector educación, los funcionarios públicos, que son los que hacen seguimiento y control, a veces creen que sienten que ya esta política ya lleva 8 años andando, eso vámonos a preocuparnos por otra cosa más importante ahorita, y a veces queda también en veremos el control y el seguimiento a este tipo de políticas. Digamos, es como lo importante es esa parte de actitud que siempre lo mencionas, y podría como resumirse de cada uno de los actores involucrados en el proceso de formación del niño, de la niña o del adolescente. Y tú mencionas acerca de la política pública, que fue uno de los puntos que también desarrollamos en el debate de control político, tanto los avances como también las barreras que ha tenido esa política pública. Y en tu rol, ya sabemos, con esa experiencia de madre de Emiliano, pero también dentro de tu rol de evaluadora de políticas públicas, ¿qué balance puedes hacer acerca del impacto de estas medidas en Bogotá? Bueno, el balance general de lo que es la política pública de educación inclusiva y de que por fin logremos hacer la transición a un modelo inclusivo, esto tendría un impacto a futuro, o sea, que yo no te podría decir ahorita esto va a ser una maravilla, pero sí va a ser un paso hacia adelante, porque lo que yo siempre he dicho, yo necesito que mi hijo haga parte del paisaje. O sea, que la gente ya lo vea tanto que se canse de verlo y le parece que es lo cotidiano, y no que la gente lo vea y se asombre como, uy, un niño con síndrome de Down que habla.
porque me ha pasado que la gente dice, ay, tu hijo habla, o sea, como, no sé, pero yo no los culpo porque pues hace un tiempo a ellos los escondían, ¿sí? Entonces, el simple hecho de que ellos ya hagan parte activa de un grupo, que estén con sus pares, yo digo sus pares son niños de su misma edad, esto a futuro, ¿qué quiere decir? Estamos creando una nueva generación que para ellos es común y cotidiano compartir su aula o su pupitre con un chico con discapacidad. Entonces, cuando él se gradúe, salga a ser parte del mundo laboral, a mover como la economía del país, decida emprender, no le va a dar miedo emprender con su compañero sordo, porque estudió con él y estuvo con él de la mano y le parece lo más común, y se dio la oportunidad de conocer a la persona más allá de la discapacidad. Entonces, esto entraría rompiendo con paradigmas sociales, empezando por ahí. Entonces, eso ya sería un impacto muy positivo en la vida futura de nuestros chiquitos, porque hay que pensar a futuro, no es como al corto plazo que necesitamos el cupo escolar. Esto tiene un impacto más grande en nuestros hijos, y es que ellos puedan desarrollar un proyecto de vida propio, bajo sus propios términos, y no como se lo dice la fundación o la corporación, sino ellos por sí mismos, ¿sí? Eso es un impacto positivo. De que la política esté teniendo ahorita un impacto positivo, yo sé que esto son pasitos chiquitos, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado con mucho esfuerzo y gracias al esfuerzo de muchas mamás que ya no están y a las que les agradecemos. Pero a esto le falta mucho trabajo y muchas ganas por parte de todos los actores de esta comunidad educativa. Ana Karina, como este podcast también se trata quizás de que la gente nos entienda en palabras muy sencillas, porque a pesar de que, bueno, las personas con discapacidad, digamos, han existido, pues pienso que toda la vida, pero la sociedad, digamos, a veces es una sociedad que si no tiene, digamos, como que no vive la experiencia, pues no se preocupa por conocer, ¿no? Digamos que uno lo que ve es que las personas que se han preocupado por los temas de discapacidad es porque de alguna forma han tenido un acercamiento por un familiar, que de pronto tiene la discapacidad. Y para que nos entienda la gente, ¿qué en la práctica es ese modelo de inclusión? O sea, ¿qué implica que un niño, una niña o un adolescente con discapacidad esté en un modelo educativo inclusivo? ¿Qué implica en la realidad en el aula? ¿Qué pasa en el aula? Porque lo que hemos escuchado, y nosotros que vamos a veces a las diferentes localidades permanentemente, no a veces sino permanentemente, y nos encontramos con familias que tienen chicos en condición con discapacidad, nos dicen, mire, es que mi hijo necesita un profesor especial, es que mi hijo necesita un aula especial, no puede estar con los otros niños, no puede salir al descanso con los otros niños porque tiene una condición especial. Entonces, a veces, eso en la realidad es lo que muchas veces las mismas familias nos solicitan a nosotros. Pero pues en el curso del debate y estudiando el debate con el equipo y por la asesoría que tú nos das, pues nosotros nos dimos cuenta que eso es un modelo equivocado, porque es un modelo que segrega a los niños y que realmente lo de la inclusión lo que implica es que todos podamos compartir y estar. Entonces, como para que la gente que ve el podcast diga, bueno, cuando ellos hablan de educación inclusiva, ¿qué es lo que va a pasar en el aula? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es ese ideal hacia donde tenemos que llegar? El ideal es que un aula sea la réplica de una comunidad. O sea, tú vives en tu barrio, en tu localidad, digamos, estás tú, pero no estás solo. O sea, es que ese es el problema, que nosotros hoy en día tenemos una forma de ver la vida, y es que nosotros somos vecinos pero no estamos no nos involucramos con la gente. Y lo que tú dices, si no nos toca, no nos importa. Si yo no tengo un hijo con discapacidad o un familiar o un conocido con discapacidad, ¿a mí qué me importa? Ese no es mi problema. Por ejemplo, si se metieron a la casa del vecino a robar, qué embarrada, pero no fue la mía. Entonces estamos viviendo, somos vecinos pero no estamos como involucrados con la comunidad realmente. Eso pues por un lado. Entonces si tenemos esa filosofía de vida en nuestro día a día, pues así mismo esto se traslada al aula. Y la idea es que
el aula termine al final de cuentas siendo una réplica, pero una réplica perfecta de lo que debería ser una comunidad, y es poder generar una convivencia natural. Esto no se trata de imponer o de que me acepten el niño porque yo qué hago con el niño, no, esto se trata de que a futuro, o sea, exista un cambio de paradigma, donde que mi hijo vaya a abrir una cuenta de ahorros porque se va a montar un emprendimiento teniendo 22 años, no sea motivo de que el asesor del banco llame al gerente y llame a 1000 personas para ver si se puede, sino porque, sí, yo tengo un vecino que es así, o por ejemplo que mi hijo a sus 22 años diga, mamá, ya ahorré y me quiero comprar un carro. Entonces yo creo que ese es el ideal, o sea, más allá de llenar a nuestros hijos su cabeza de una cantidad de conocimientos, es de generar como esa conciencia de que en este mundo estamos de paso primero y que pues todos somos, existimos y tenemos derecho a existir y a tomar nuestras propias decisiones de vida, y en ese camino pues necesariamente tenemos que estar tocados por otras personas, porque uno no puede ir por el mundo solo, uno necesita de su vecino, de su compañero. Entonces yo creo que ese es el ideal de lo que sucede en las aulas. A veces la gente tiene esa percepción y esa idea de escuela muy antigua en la cabeza, y es difícil sacar esa idea de escuela de las personas, y es creer que la escuela es allá donde entretienen al niño y lo enseñan a sumar, restar, dividir, multiplicar y a leer y a comportarse, ¿sí? Pero realmente, o sea, realmente tenemos que salir de esa idea de escuela y entender que la idea es que en estas aulas se replique un poco lo que queremos como sociedad afuera, ¿sí? No es que pasan cosas totalmente aisladas y desintegradas de lo que está pasando afuera, que eso es lo que está pasando. Estamos rodeados de una cantidad de gente desconectada de la realidad de otros, y así mismo están las aulas. Cuando tú dices, yo quiero que llegue el momento en que Emiliano se vuelva parte del paisaje, digamos, enfocado no tanto como que se ignore un problema o una dificultad, sino más bien que se reconozca que es una persona que puede desarrollar todas sus capacidades rodeado de todos los demás, que a la hora de la verdad, digamos, como te mencionaba en una de las reuniones, vi a Emiliano en estos días y le dije, hola Emiliano, ¿cómo estás? Juicioso, me decía, sí, muy juicioso. Tiene un poder, tiene esa capacidad de poderse comunicar con toda libertad, y eso digamos que es como de las grandes apuestas que se tiene que desarrollar dentro del distrito, como por ejemplo de entidad territorial, para poder tener una educación inclusiva. Pero también, digamos, desde tu experiencia profesional, no sé si, y también parte de la experiencia de tu actuar y de todo lo que has podido convivir en el proceso de formación de Emiliano, si has pensado qué tipo de acciones se pueden desarrollar de una manera inmediata para poder implementar en las instituciones educativas del distrito ese propósito de que tengan una educación más inclusiva y para poder atender de una mejor manera a todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Yo creo que lo primero es que todos los actores que estamos involucrados en los procesos de educación nos activemos, dejemos de tirarle la pelota al otro. Por ejemplo, los docentes dicen, culpa a la secretaría que no nos da recursos. La secretaría dice, nosotros ya le dimos recursos, pero es culpa de los docentes que no quieren colaborar. Entonces los docentes, no, pero es que el rector aquí nunca nos ha hablado de esto. Y el rector dice, no, pero es que las familias friegan mucho. Y entonces las familias dicen, no, yo no lo llevo allá porque me le hacen el feo. Y todos se tiran la pelota unos entre otros, pero realmente nadie asume su responsabilidad en el proceso. Y para que las cosas empiecen a cambiar, hay que empezar por ahí, o sea, es lo principal. Y hasta que cada uno de los actores no cambie la mirada frente a la discapacidad, no va a cambiar. Lo que tú me decías hace un momento, las familias mismas vienen y nos piden una educación especial, una educación diferencial, el especialista para mi hijo, que es que mi hijo necesita es alguien especial para él solo, que eso es falso, o sea, todo el mundo tiene cabida en este mundo. Y todo el mundo tiene características particulares que en algún momento pueden entrar a enriquecer un grupo social en donde se encuentre. Entonces, es cambiar la mirada. Las familias tienen que empezar a dejar de mirar a nuestros chicos con esa actitud capacitista, ¿sí? Con esa actitud de que es que mi hijo pobrecito.
Hay familias que van a pedir un cupo y de entrada llegan es con la lista de los nos. Ay, mire, profe, es que mi hijo no habla, no controla esfínteres, no lee, no. Entonces yo le digo a las familias, pero ¿qué hace tu hijo? O sea, tu hijo debe tener alguna capacidad, y quedan en shock cuando yo les pregunto qué hace. Porque es increíble que ni ellos mismos logran reconocer en sus hijos sus capacidades. Entonces, de entrada, ahí también hay una dificultad. Los docentes, pues si el docente llega a una mamá a decirle todo lo que no hace su hijo, pues eso mejor no me lo traiga aquí porque qué chicharrón, ¿sí? Y así cada uno de los actores. Entonces, eso es fundamental, que cada actor se comprometa con el proceso y que entienda que para que funcione este sistema o este modelo de educación inclusiva, todos tienen que aportar. A veces las familias quieren que el docente haga las adaptaciones, tenga el chino ya todo el día y que al final de año le diga, uy, mire, su hijo aprendió a leer, escribir y hacer 1000 cosas, ¿sí? Pero cuando lo llaman necesitamos que venga para que trabajemos juntos, a veces no tienen tiempo, no pueden. Y resulta que para que un proceso educativo funcione, los papás tienen que contribuir, o sea, yo digo que es un 50-50. Los papás son los únicos que conocen a sus hijos. Los docentes pueden recibir de ellos esa información para poder hacer un plan de ajuste razonable que de verdad responda a las necesidades de un chiquillo. Por ejemplo, tú decías, mi hijo habla, sí, pero hay muchos chicos con discapacidad que no tienen esa habilidad verbal. Tienen dificultades para comunicarse verbalmente, pero tienen otras habilidades comunicativas. La intención comunicativa siempre está. Entonces, de otra forma. Exacto. ¿Y quiénes saben cómo se comunican sus hijos? Sus papás. Los docentes no. A un docente le dejan un niño dentro del espectro autista que no se comunica verbalmente, ¿sí? Pues de entrada se asusta, pero si la mamá le dice, mira, mi hijo es súper pilo con temas visuales, cuando yo necesito que él me diga esto, lo otro, él se comporta así. O sea, le puede dar las herramientas al docente para que el docente pueda de una manera más sencilla adaptar su práctica pedagógica. Pero esto es un trabajo de todos. Y si de entrada la familia solo ve defectos y problemas en su hijo, ¿cómo le va a exigir al sistema educativo que le solucione esa dificultad para que ella deje de ver a su hijo como un problema? Entonces, eso se llama lograr hacer la transición de un modelo que se llama el modelo médico rehabilitador, que es el que vivimos hoy en día, donde los docentes dicen, necesito el diagnóstico médico de tu hijo. ¿Para qué? Ellos no necesitan el diagnóstico médico de nuestro hijo. Ellos necesitan hacer su propio diagnóstico pedagógico, porque esa es su labor. Ellos no tienen por qué meterse con temas médicos. Pero siempre anteponiendo como el tema médico, como si nuestros hijos necesitaran ser rehabilitados y necesito es que lo lleve a terapia o que lo lleve al médico para que lo repare. Y las familias llegan pidiendo un cupo diciendo todo lo que su hijo no sabe hacer porque está enfermo, porque la discapacidad, porque... Entonces, mientras exista esta mirada capacitista, es imposible. Pero digamos, todo esto, lo que expresas, yo creo que es una reflexión muy profunda para muchas familias. También en la preparación del debate mencionabas acerca de que una de las primeras barreras que hay que superar es identificar y reconocer la discapacidad que tiene su hijo, su hija. Y yo pienso que es una reflexión muy bonita que va a ayudar también para que las familias puedan tener también como ese compromiso y ese deseo de contribuir a la formación de su hijo y de su hija. De igual forma, lo que mencionas, lo que desarrollamos en el debate de control político, la concientización que queríamos hacer desde las propias cabezas de los sectores para que se logre aterrizar, por ejemplo, a través de los rectores, a través de los docentes, la importancia de buscar esas alternativas y obviamente con el compromiso de la administración de tener el personal idóneo para hacer una verdadera educación inclusiva para todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Nosotros estamos muy contentos con el debate, la verdad, un debate muy bonito, sensibilizó mucho y así como lo hemos aprendido, seguiremos como desarrollando estos espacios, generando la curiosidad y también las inquietudes para que todo pueda encaminarse con el fin de descubrir la capacidad en nuestros niños y niñas y adolescentes con discapacidad, con el fin de único de poder mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Sí, además que cuando nosotros abordamos este debate del acceso y de la permanencia de los niños con discapacidad en nuestra ciudad, pues también lo que advertimos es la necesidad de que toda la sociedad tengamos la información, porque yo creo que en la realidad lo que pasa es que las familias que tienen niños que no tienen pues discapacidad, creo que tampoco
se han puesto ellos a enseñarle a sus hijos de cómo abordar una amistad, cómo abordar a un compañero de colegio, de aula, que tenga una discapacidad. Yo creo que mi experiencia como padre, que ya con 2 que han pasado ya por la secundaria, por el bachillerato, pues yo sí no recuerdo que en ninguna escuela de padres me hayan dicho, venga que les vamos a enseñar cómo es que ustedes le tienen que hablar a sus hijos para cuando tengan un compañero de estudio, de trabajo o un vecino que tenga discapacidad, para que ustedes no lo miren como si estuvieran mirando, digamos, un extraterrestre, ¿sí? Sino que realmente están enfrente de un ser humano que tiene una discapacidad, pero que también tiene otras capacidades que se pueden complementar. Entonces yo creo que también no fue solamente un debate para las familias con hijos con discapacidad, sino para los que no la tienen. Eso me parece muy importante resaltar en este debate, porque si queremos tener una educación inclusiva, Ana Karina, pues tenemos que tener una sociedad inclusiva. Entonces no podemos, por ejemplo, exigir a los colegios que tengan inclusividad si de pronto en los conjuntos residenciales también hay esa segregación, ¿sí? Que cuando vaya un niño con discapacidad allá al parque, entonces los otros niños no lo integren. Y que yo veo que eso también pasa en muchos sitios de nuestra ciudad. Así que eso es un debate, porque la gente dirá, pero es que ellos son una minoría, son muy poquitos, son 18,000 niños que hay matriculados en el sistema educativo distrital. ¿De cuántos niños? Creo que son más o menos el 8% más o menos. O hablaban de un menor porcentaje. Un porcentaje sí, mínimo, como del 0,5%. Sí. Pero igual lo que tú mencionas, digamos, no es tanto mirar la cantidad, sino que hay que mirar, y tú fuiste concluyendo con eso, que hay que mirar caso a caso. Sí, porque Ana Karina nos comentaba, y pues nosotros también hemos recibido esa información, que primero, pues la mitad de los colegios no tienen como una infraestructura adecuada para niños con discapacidad, ¿no? La ciudad ha avanzado. Yo creo que en relación con otras ciudades, Bogotá lleva, digamos, mucho avance en lograr adecuar la infraestructura para niños con discapacidad, pero solamente el 50% de los colegios tiene adecuadas sus instalaciones. O sea, yo creo que en pleno 2025 estamos un poco también rezagados en el propósito de que toda la infraestructura educativa pues tenga las condiciones necesarias para recibir niños con discapacidad. Pero también uno escuchaba que habían rectores que decían, porque a padres le exigían que adecuara sus instalaciones, y decían, pero es que eso cuesta mucho dinero y entonces es mejor que yo eso lo invierta en otras cosas y más bien usted lleve su hijo para tal lado, que allá sí tienen las instalaciones. Entonces ahí es donde uno ve que sí hay que modificar la percepción frente a este tema, especialmente porque algo que comentamos en el debate, Ana Karina y concejal Fabián, y es que también lo que nosotros buscábamos con este debate es que esos niños con discapacidad tuviesen una vida productiva. Así es. Porque lo que nos hemos encontrado en los barrios y en las localidades, cuando esos niños ya son adultos, es decir, ya no pueden estar en el sistema educativo o ya pasaron el sistema educativo y bueno, ahí les dieron, en el mejor de los casos les dieron el título de bachilleres, pero que esas son personas que no tienen posibilidades de tener una vida productiva. ¿A qué me refiero con vida productiva? A tener el acceso a un empleo, por ejemplo, o a poder generar un emprendimiento. Entonces son personas, y que las familias a veces también de pronto lo sitúan en el ámbito de recibir una asistencia monetaria del Estado. Y yo creo que desde el punto de vista de la dignidad del ser humano, no es digno que que el mismo Estado a una persona con discapacidad toda la vida le haya impedido que a futuro él tenga una perspectiva de poder ser productivo para la sociedad. Y eso fue un punto que nosotros tocamos allí en el debate, que yo creo que también como que es el propósito de Ana Karina, que su hijo, que Emiliano, pues él también tenga una vida productiva porque tiene todas las capacidades para hacerlo. Y ahí sí hay muchos niños con discapacidad. Así es. Digamos, en mi caso particular, esa ha sido mi consigna desde que recibimos el diagnóstico de Emiliano cuando nació, y es hacer de Emiliano una persona que pueda
explotar todo su potencial al máximo. Yo nunca he pretendido cambiarlo, nivelarlo, repararlo, porque mi hijo nunca ha estado roto, sino que él logre de este mundo todo lo que yo pueda proporcionarle en herramientas de aprendizaje para que sea un niño más allá de independiente, que muchas familias dicen, quiero que mi hijo sea independiente, más allá de que mi hijo sea independiente, yo quiero que Emiliano sea un chico que pueda autodeterminarse, que pueda tomar decisiones tan simples como qué ropa me quiero poner hoy, porque hay personas adultas con discapacidad que no pueden tomar ni esas decisiones, que pueda tomar la decisión, quiero tener un amigo así, quiero tener una novia, quiero casarme, o quiero tener un perro, quiero tener una planta, pero que pueda tomar sus propias decisiones de vida, y ese ha sido mi propósito. Y con respecto a esta invitación y al tema que abordamos hoy, yo quisiera pues cerrar con algo que para mí es muy importante que la gente entienda, y es que cuando hablamos de inclusión, pues por temas de política pública, la inclusión ha sido usada para garantizar derechos de personas con discapacidad, el término inclusión. Pero cuando analizamos el término inclusión, se refiere a todos. Y inclusión todos somos sujetos de inclusión, todos, con o sin discapacidad. Todos con nuestras particularidades y singularidades merecemos ser reconocidos en el mundo. Esto no es que nuestros hijos requieran, lo que pasa es que son una población vulnerable por tener una discapacidad. Pero esto es muy importante que lo entiendan todos los que están involucrados con garantizar que la educación sea inclusiva, y es que la inclusión es con todos. Cuando hay un aula con 40 niños, no es que existan 2 con discapacidad, 2 de inclusión, no. Existen 40 niños que están ávidos de ser incluidos. Son 40 niños que tienen unas realidades particulares en sus hogares. O sea, lo que yo siempre digo, es muy diferente. Tú no puedes enseñar lo mismo o de la misma manera que le enseñas a un niño que esta mañana se levantó lleno de amor por parte de sus padres, se alimentó súper bien, lo dejaron en el colegio, a un niño que en la mañana no tiene papá, su mamá lo tuvo que dejar con la abuela porque tiene que ir a trabajar, no pudo desayunar, no tiene que comer, o el niño que fue golpeado esa mañana. Todos responden a unas realidades totalmente diferentes, y no necesariamente es que uno tenga discapacidad o no, y todos requieren de atención particular. Entonces yo creo que aquí inclusión hay que empezar por ahí, hay que empezar por reconocer que sujetos de inclusión somos todos. Y ya cuando eso lo entendamos, ya va a ser más fácil entender que la diversidad, porque cuando hablamos de inclusión, ellos hacen parte de una diversidad, que la política de diversidad tiene que ser una política que se lleve a cabo en todos los espacios de esta sociedad. Porque la diversidad normalmente la gente la siente a veces como un ataque o la siente como una imposición. Y resulta que la diversidad es una herramienta pedagógica valiosísima, porque tú aprendes de la diversidad. Tú puedes aprender a sumar, restar, multiplicar, a leer, ¿sí? Pero si tú tienes un compañero a tu lado que tiene unas capacidades funcionales diferentes a la tuya, tú vas a aprender muchas cosas viéndolo como él se esfuerza para aprender lo mismo que a ti ya te facilitó aprender, o como esa persona viene y te pide ayuda para que tú le ayudes a entender algo y sentirte valioso en ese ejercicio de que yo también te puedo ayudar. Entonces es ese reconocimiento de que todos somos individuos sujetos de inclusión. Okay. No, felicitarte y agradecer también por este espacio, por los aportes brindados en el debate de control político, destacar la valentía, el compromiso que tienes por sacar adelante, digamos, muchas propuestas y muchas posibles soluciones a barreras que todavía siguen existiendo. Sabemos que dentro del proceso educativo poco a poco se va avanzando, que de pronto a pasos más lentos de lo que se espera, pero pues el propósito también de este trabajo que hemos venido desarrollando con tu apoyo, con muchas madres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, es generar como unos escalones adicionales para seguir avanzando en este proceso educativo. Entonces, muchas gracias, Ana Karina. Sí, todo nuestro agradecimiento, Ana Karina, porque realmente ha sido Ana Karina fundamental en el desarrollo de esta iniciativa que tuvimos de hacer este debate de control político en Bogotá, por las características profesionales, por la propia experiencia de vida que tiene Ana Karina. Así que todo, pues, nuestro agradecimiento. A ustedes que nos están viendo en este podcast, los invitamos también a compartirlo. Como ustedes han podido escuchar, es un tema
fundamental para nuestra sociedad. Los invitamos a que nos comenten, a que también pregunten allí por los comentarios y también nos alimenten con propuestas, también nos digan si conocen casos, por ejemplo, de niños, niñas o adolescentes que les han negado el acceso a la educación aquí en Bogotá. Nosotros tenemos un gran compromiso de trabajar porque el acceso sea sin ningún tipo de obstáculos. Sabemos también que la administración distrital también tiene ese deseo, pero hay unas dinámicas que nos toca ir rompiendo e incluso actualizando ciertos instrumentos normativos que actualmente están, como por ejemplo el acuerdo 743, si no estoy mal, de 2000. El 273 del 2007. El 273 de 2007, que es un acuerdo pues, que está bajo el modelo de integración más no de inclusión, que es el que permite tener esa segregación de estudiantes. Aún, digamos, también construir o fortalecer lo que es la política pública, porque ya está por vencerse. Sí, también, Sí. pero para eso necesitamos evaluar cómo vamos. Y ¿Cómo vamos? Eso es vamos, parte de la política pública, el proceso de evaluación. El proceso de evaluación. Pues yo aprovecho este espacio. Quisiera contarte que yo apoyo familias, acompaño familias en estos procesos. Yo sé que a veces la información normativa es difícil de digerir. Yo se las digiero a las familias para que sepan cómo pedir, exigir y sobre todo cumplir con sus deberes, porque aquí el compromiso es de todos. Aquí no es que alguien me reciba al niño y me solucione el problema, sino acá vamos a buscar caminos de desarrollo para nuestros hijos entre todos. Y también a los docentes. También acompaño docentes cuando sienten que no pueden con sus 40 niños, que no saben cómo adaptar una práctica pedagógica. Tengo varios casos de éxito donde yo he apoyado colegios, aulas específicas de diferentes cursos y les he ayudado a flexibilizar su práctica para que todos los chicos sean incluidos, entre ellos 2, 3, a veces aulas con 4 niños con alguna discapacidad y todos con discapacidades y necesidades particulares, diferentes. Entonces, porque a veces la gente dice, para usted es muy fácil decirlo, porque para usted de su comodidad ha logrado conseguirlo todo, y no, y también le doy la razón a las familias, a los docentes, sencillo no es nada. Pero si tenemos la voluntad, lo podemos hacer entre todos. Y si se sienten solos, me buscan por redes sociales, yo con mucho gusto los puedo apoyar en adaptaciones pedagógicas y a las familias los puedo guiar en este camino para que sepan cómo exigir los derechos de sus hijos. ¿Y cuáles son las redes sociales? Bueno, pues yo tengo unas redes sociales propias, es ana.laguerrero, o sea, son mi nombre y mi apellido, o el de mi hijo que es @milielguerrero. Comparto cosas de mi hijo porque lo que te decía de un momento, yo quiero que mi hijo sea parte del paisaje, que la gente lo vea hasta la saciedad y se dé cuenta que es un chico que tiene todo el derecho de ser y existir. Y todo el tiempo estoy compartiendo recursos pedagógicos, recursos pues para que las familias entiendan y se empoderen también, porque esto necesita de que las familias se empoderen y crean en sus hijos, porque si nosotros como familias no creemos en nuestros hijos, díganme quién. Si los docentes son los primeros en sentir miedo de ellos, los primeros en decir, no, aquí no podemos, llévatelo a una fundación. Entonces, yo creo que sí es como una invitación a las familias de que pues estos chiquillos salieron de ustedes los planearon, los trajeron al mundo con amor, que un diagnóstico no dañe ese amor, que un diagnóstico no interrumpa ese orgullo que podemos sentir por nuestros hijos y esa motivación de querer ayudarlos a salir adelante como cualquier otro chico sin discapacidad. Bueno, muy bien. Concejal Fabián, bueno, pues hay mucho tema para tocar en este particular y eso que hay algo también, Ana Karina, y para finalizar, que es muy común en los chicos hoy día y son los trastornos de déficit de atención, que no está catalogado como una discapacidad, pero que nos han llegado una cantidad de casos de niños con este tipo de trastorno y que también el sistema educativo, especialmente el distrital, tiene grandes retos porque recuerden que nosotros lo que buscamos es que hayan niños bien educados para que a futuro sean personas productivas para la ciudad y no seguir generando esas trampas de pobreza. Entonces seguramente es un tema que a futuro pues vamos a tocar también, vamos a mirar desde el Consejo de la Ciudad cómo evaluamos también esos procedimientos porque también nos han llegado muchos casos de ese tipo.
Para mí el tema de los trastornos, y ya que lo dices, porque yo también estoy acompañando muchas familias que tienen niños que les exigen un diagnóstico, pero pues que no lo tienen porque son niños comunes, solo que demandan un poco más de atención. Pero para mí el tema de los trastornos no es un llamado a la acción por parte del sector salud, sino un llamado a la acción por parte del sector educación. Y es que yo creo, docentes, que esto es un mensaje claro para que entiendan que la escuela de hace 4 décadas tiene que transformarse, la práctica pedagógica tiene que transformarse. No podemos seguir enseñando igual que yo hace 40 años que estuve en la escuela. Ahorita les sigue enseñando totalmente igual y resulta que hace 40 años no existían los carros híbridos, los carros eléctricos, celulares nunca en la vida, tablets menos, computadores nunca. Yo aprendí a escribir en máquina de escribir. O sea, yo tuve clase de mecanografía. Y hoy en día, con todos los avances tecnológicos, nuestros chicos tienen acceso a la tecnología y la educación es la única que no se ha modernizado. Entonces yo creo que estos trastornos de aprendizaje no son una preocupación para el sector salud, es como un llamado a la acción, como señores docentes, por favor, es hora de flexibilizar su práctica. Bueno, muchas gracias, Karina. Concejal Samir, un abrazo fuerte para todos. Chao. Gracias. Bueno. Muchas gracias.